vive. Desde este punto de vista, el libro es innovador, ya que la vida de esas voces en mi cabeza, y eso es muy importante porque uno como lector siempre va a recordar el título, Voces en mi cabeza, ¿verdad? Es decir, es alguien que te está hablando, incluso cuando sos lector, es el autor a veces que te está hablando y a veces son los personajes. El autor sabe manejar muy bien ese deslindarse de, el autor no es el personaje principal, podría serlo, solo Stuart lo sabe, pero en todo caso sabe deslindar muy bien esa forma narrativa de lo que podríamos llamar de cómo el autor ve al personaje y lo califica en algunos momentos. Creo que Carlos también captó muy bien eso, lo califica. En ese sentido es, no es una novela sobre, autobiográfica, por decirlo así, es una novela de una circunstancia y de las circunstancias de la vida de una familia y del proceso de maduración de un niño que le tocan vivir, experiencias muy variadas. Los grandes, y ahí yo siempre lo he mencionado, me parece que es un tema que está presente mucho en la novela, los grandes procesos migratorios que atravesamos en estos momentos son un tema muy importante en la novela, y lo recuerdo porque es que yo siempre me imagino, ¿verdad? Stuart, al final resultamos ser amigos, pero resultamos ser amigos y resultamos ser vecinos. Yo, me crié en Sagrada Familia, y en Sagrada Familia mucha gente de mi generación migró a los Estados Unidos. Entonces los muchachos ya de 16, 17 años nos reuníamos en la barra de la esquina a planear, cómo nos íbamos a ir para los Estados Unidos. Yo creo que en algún momento yo me vi, en esa ola migratoria, ¿verdad? De abandonar el colegio y de ir a probar suerte, a los Estados Unidos. Conforme fui madurando, empecé a tomar conciencia de que primero tenía que tener 18 años. O sea, entonces ahí ya yo entendí, primero terminar el bachillerato y después como ves qué hacer, ¿verdad? Es lo que vivió el autor, ¿verdad? Es decir, parte en una etapa de su vida en ese movimiento migratorio. Pero nosotros, evidentemente, cuando pensábamos eso, lo pensábamos resolver ahorrando un dinero, trabajando en un lado y tomando un vuelo, ¿verdad? Llegando a Estados Unidos. Entonces a mí me hace pensar, y eso me traslada a otro escenario, el escenario de ver, estos nuevos migrantes que salen en América Latina, que piensan con una mochila a pie ir desde Venezuela a Estados Unidos. O sea, nosotros nunca soñamos eso, no se nos ocurriría ni en la pesadilla más grande que hubiésemos tenido de querer huir de nuestro hogar. Pues yo me fui varias veces de mi casa por diferencias con mis padres, ¿verdad? Porque además yo era un muchacho medio malcriado, entonces si me regañaban no me gustaba, y por dicha tenía otros tíos donde iba a vivir, y había una tía que era soltera, entonces ahí me trataban muy bien. Entonces de repente uno es sacar la autora, es como un mérito que tiene, es recordatorio de vida de muchos sectores, y creo que podría ser de sectores, en este caso estamos hablando sectores populares, pero podría ser de sectores de clase media también, ¿verdad? Porque son fenómenos que se dan mucho en esa transición que definimos como adolescencia, ¿verdad? Entonces la novela de Stewart Marín llama la atención por el tratamiento de los ejes centrales de su novela, todos temas
de mucha actualidad, ¿verdad? Es decir, la novela no gira, no es monotemática, hay distintas facetas que hay que ir entendiendo, ¿verdad? Pero muy bien presentadas a través de los distintos personajes. Los personajes son en general gente cercana al personaje central, porque pueden ser sus compañeros de clase, pueden ser sus padres, y en algunos casos pueden ser los niños. Esta novela está escrita para todo público, eso llama la atención, porque digamos, la gran variedad de temas que alguien podría decir es complejo, están expuestos, digamos, de una manera, digamos, están bien narrados, como uno dice en literatura. Es una narración muy fluida, ¿verdad? El escenario de la novela es la vida de un joven inmigrante y su familia, y de ellos vemos ricos paisajes de su vida familiar. La novela es una exploración íntima y minuciosa del personaje central, sus amores y desamores, los errores que puede cometer un joven en una época como la de hoy día, donde hay abundancia de actividades que atraen la juventud. En algunos casos pueden hacer que se pierdan en el mundo confuso. Un poco lo narraba también Carlos, en el sentido, digamos, de que esta posmodernidad es compleja, esta etapa, digamos, de la historia de la humanidad que hemos llamado como, digamos, el mundo global. Y no es que el mundo sea igual en todo ¿verdad? En todo el planeta, pero hay grandes similitudes, hay momentos, digamos, como este que sí, que nos van marcando las modas, nos marcan el cine, la televisión, los programas, lo que vemos, lo que leemos, ¿verdad? Va siendo más o menos similar en muchos lugares del mundo, y va creando un poco lo que algunos autores han llamado el ciudadano mundo. Pero bueno, ese será un proyecto es un proyecto más lejano. Pero sí, ya cada uno de nosotros es portador de muchos de esos elementos. De alguna forma, el estudio nos va convirtiendo un poco en eso, ¿verdad? Es decir, en hombres mundo, en nuestra capacidad de tener que adaptarnos a distintas culturas, a distintas formas de vida, y a entender un poco ahora cuando Carlos se refería al conflicto de Palestina. Bueno, yo creo que, o al conflicto de Israel, pues, depende del ángulo en que usted quiera verlo, ¿verdad? En todo caso, yo tuve la oportunidad de vivir un año en Jerusalén, y digamos que uno percibe, en la época que yo viví fue una época de tranquilidad, pero uno percibe que de todas formas es un ambiente distinto al nuestro, es un ambiente muy intranquilo, donde uno se va habituando un poco a eso que ellos llaman las alarmas. En aquel entonces las alarmas eran básicamente en los supermercados, en las tiendas comerciales, en las calles, ¿verdad? Y entonces ya uno casi que por instinto va aprendiendo hacia dónde correr. Digamos, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, digamos, estaba un sótano, ¿verdad? Entonces cuando sonaba la alarma ya uno sabía que tenía que ir ahí. Muchas veces ni sabía por qué había sonado la alarma, y lo interesante es eso, que son como vivencias cotidianas, porque ya la gente ni se pregunta qué pasó, sino a dónde hay que ir a protegerse, ¿verdad? Entonces, digamos, son eventos que están pasando en el mundo. No es que el autor narre eso, sino que nos evoca todo eso a través, digamos, de sus personajes, ¿verdad? Al fin y al cabo, cada uno de nosotros siempre tiene voces internas que nos dicen y nos indican los riesgos del camino, o que hablan y describen nuestros estados de ánimo, y el autor explora justamente en esas voces que él escucha en todos esos jóvenes que están al lado de él. Esas voces internas se elevan llamando la atención, que
que